con una maestría en Planificación y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Córdoba. Se desempeñó como directora de programa, coordinador de proyectos, asesor de organizaciones vinculadas a temas medioambientales tanto en el sector privado y público, principalmente en Venezuela, Perú y los Estados Unidos. Ella tiene experiencia en cuestiones de planificación, políticas ambientales y recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión ambiental de la subregión andina, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia. Ocupó el cargo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como director del programa de la Secretaría General de la Comunidad Andina entre 2008 y 2011. Fue director de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Antonio Gil de Cantoria, donde actualmente enseña, mientras ejecuta el proyecto de planificación para cambio climático, Plan CC. Está en Ibérica Comunicación y Medio Ambiente y Desarrollo, que es una empresa asesora en temas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático. Entonces, les dejo con Lourdes Dinán, con la ponencia Organización y Planificación para enfrentar el cambio climático. Misaela Dinán. Lourdes, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Aide. ¿Cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes hoy. Agradezco mucho al rector de la UNED, Raúl Alberto Casanova Hostos, a ti, organizadora de este evento, junto con las otras personas del IDEC, de la Fundación Más Verde Más Humano y del CENIAT de los Andes, que han organizado este evento. Muchas gracias. Entonces podemos ya comenzar. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Esta presentación que voy a hacer en los próximos 30 minutos es sobre un proyecto Planificación ante el Cambio Climático que he estado liderando desde hace unos 4 años en el Perú. Como ustedes ven y como ustedes van a ver durante la presentación, lo que trato de hacer es compartir con ustedes una experiencia muy concreta que se ha desarrollado en el Perú y que es un gobierno, es un proyecto liderado, digamos, desde el gobierno del Perú, pero con una participación masiva del sector privado, sociedad civil y academia. Los 4 sectores que inicialmente estuvieron en el proyecto son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Simplemente para comenzar, como me imagino que ustedes han venido viendo en este evento, un recordatorio de que la mitigación y la adaptación al cambio climático son 2 caras de la misma moneda. Aquí en esta gráfica vemos a la izquierda los gases de efecto invernadero, los principales, que son el óxido nitroso, el metano y el dióxido de carbono, que son producidos por actividades en general de todo el desarrollo en nuestros países, como es la energía, la industria, las residencias, todo lo que es transporte, desechos, agricultura, ganadería y deforestación. Todas esas actividades son las que producen estos gases de efecto invernadero que, como todos sabemos, son los que ocasionan el cambio climático, pero como bien dicen las flechas en esta lámina, eso tiene todo un efecto en la temperatura, en la presentación, en la precipitación, en los eventos climáticos, a nivel del mar, que da como consecuencia lo que vemos a la derecha de la pantalla. Efectos en cultivos, huaicos, inundaciones, pérdida de infraestructura, y todo eso es lo que incluye entonces las acciones que llamamos de adaptación. Pero cuando esto se exacerba, volvemos con la flecha a la mitigación, a la necesidad de mitigar. Por lo tanto, son 2 caras de la misma moneda. Y cuando todo este proyecto hablamos de acciones de mitigación, nos referimos a aquellas acciones, proyectos que disminuyen la cantidad de gases de efecto invernadero y cuya acumulación es la que causa el cambio climático. La disminución de los gases se logra por, 1, reducción de las fuentes de los gases de efecto invernadero, pero también por la intensificación de los sumideros o depósitos de CO2, como son efectivamente los bosques. Esto
recordar entonces que el proyecto que voy a describir es un proyecto que hace énfasis en la mitigación. ¿Y cuál fue el reto que nos planteamos? Bueno, el reto general que se plantea hoy el mundo entero, que es limitar el incremento de temperatura del planeta a menos de 2 grados centígrados, ahí entre paréntesis dice 1.5, porque eso es lo que se logró en París el año pasado, que ya no fuera 2, sino que fuera 1.5 el límite que nos fijáramos en el mundo. Y entonces lo que dice este gráfico, si ven a ustedes a la izquierda en la coordenada, estamos graficando las emisiones de gases de efecto invernadero y abajo el tiempo, y entonces tenemos estas dos curvas, la que dice BAU, que es roja, es básicamente si no hacemos nada, si todo sigue igual. Esas siglas son en inglés business as usual. Y lo que tenemos que lograr es que esa curva roja, digamos, de las emisiones en el tiempo, tenemos que doblar esa curva y llegar a esa verde, que es la required by science, o requerida por la ciencia. O sea que este es el reto que nos proponemos. Y en el Perú nos preguntamos cómo hacemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo plazo y a la vez promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. O sea, este es el gran reto, reducir esas emisiones, tal como hemos dicho antes, pero a su vez sin afectar el crecimiento económico de los países. Este es el reto y el trabajo que hicimos y que seguimos haciendo porque todavía no ha acabado el proyecto. ¿Y esto por qué es relevante para el Perú? Porque efectivamente debemos aumentar la productividad y la competitividad ante las nuevas condiciones que impone el cambio climático, porque los riesgos de pérdidas que retrasen el desarrollo son muy altos y estos riesgos serán cada vez mayores. Y mientras más pospongamos los esfuerzos, no solamente en el Perú, sino en los otros países de Latinoamérica, de esta mitigación dependeremos más de tecnologías que van a tener impactos significativos en la biodiversidad, abastecimiento de agua y los costos serán mucho mayores. Muchas veces se dicen que esto de mitigación, de todos estos posibles nuevas tecnologías y proyectos es muy costoso para algunos países, pero sí, lo que dice aquí, posponer esos esfuerzos va a hacer que cueste más en el futuro. Entonces, ese es el reto y ante ese reto diseñamos un proyecto. Y ese proyecto tuvo como, o ha tenido y sigue teniendo como objetivo promover la incorporación de la variable del cambio climático en la planificación del desarrollo del país. Se diseñó en 3 fases. Una primera fase del 2012 al 2014, que es la que yo un poco les voy a enseñar más los resultados, que es la fase donde se produce la evidencia científica en 6 sectores, y en esa fase produjimos 5 escenarios de mitigación con 77 opciones o medidas de mitigación adecuadas para el Perú. La fase 2, en la cual nos encontramos ahora, que es un poco, fue diseñada para contribuir al diseño y elaboración de políticas públicas basadas en esas evidencias científicas de los primeros años. Es interesante notar que cuando empezamos este proyecto no se sabía todavía que se entraría pues al Acuerdo de París en el 2015, ni que iba a haber esta COP20 previa a París en Lima. Todo eso salió después de que empezamos el proyecto, pero fue muy útil, como lo veremos más adelante. La fase 3, que es la fase por venir, es la fase de implementación de todas estas medidas. ¿Qué hicimos después? Bueno, obtuvimos un mandato político. Ese mandato es un mandato de este proyecto que, como yo les dije antes, al principio está firmado, fue así como hágase este proyecto, mandado directamente por el ministro del Ambiente, el ministro de Economía, el presidente del CEPLAN y el ministro de Relaciones Exteriores. Con ese mandato fue muy importante durante todo el proceso porque era la manera de, digamos, invitar a todos estos grupos que se fueron reuniendo durante 2 años para hacer este proyecto. Luego, ¿qué hicimos? Luego hicimos lo que llamamos los arreglos institucionales y operativos. Y este cuadrito muestra que el proyecto funciona con un comité directivo que está formado por el gobierno, una secretaría que la maneja desde la entidad de coordinación técnica, que es esta empresa donde actualmente trabajo, que se llama Libélula, desde donde se coordina la secretaría ante este comité directivo. Luego a la derecha vemos dos rectángulos azulitos que son una entidad que maneja los fondos y recursos de cooperación con los cuales se hace el proyecto. Abajo el apoyo técnico internacional del programa MAPS. Esto es muy importante porque esto es un programa en Sudáfrica
que desde donde nació la idea un poco de hacer este proyecto que se hizo en paralelo en Colombia, Chile, Brasil y Sudáfrica. Entonces tenemos un apoyo técnico de la Universidad de Cape Town. Abajo tenemos consultores de facilitación y equipos de investigación. Y a la izquierda vemos un equipo muy importante que es el Equipo Nacional de Prospectiva, formado por representantes del país, del sector público, privado, sociedad civil, academia. Ese era un grupo como de unas 80 o 100 personas que se reunieron durante, y se siguen reuniendo cada 2, 3 meses. Eso nosotros lo llamamos el ENPCC. Acuérdense de este ENPCC porque en la próxima lámina van a ver algo al respecto. Entonces, ¿qué hicimos luego de tener el arreglo institucional? Entonces, diseñamos el proceso, cómo íbamos a hacer este proyecto. Y aquí esta gráfica, aunque parezca un poco complicada, muestra los triángulos grises, son esas reuniones de ese equipo nacional de prospectiva que se realizaron entre el 2012 y el 2014, se realizaron 6 reuniones. Esto demuestra la fase 1 del proyecto. Los cuadraditos azules que dicen GTC son grupos técnicos consultivos. Entre cada una de esas reuniones se iban haciendo pequeñas reuniones de expertos de cada uno de los sectores que se trabajó. Y esas flechas indican que el equipo de investigación que hacía la tarea, que hacía el trabajo, iba avanzando y presentaba en cada una de esas reuniones su trabajo y su adelanto, recibía un mandato de esa especie de congreso del equipo de prospectiva para seguir adelante, ajustando y ajustando hasta que llegamos al final. Para poner un ejemplo práctico, cuando la idea era cuáles son las medidas que el Perú puede proponer al 2050 para enrumbarse a un desarrollo bajo en carbono. Y empezamos con unas 150 o 160 opciones. Y esa la fuimos mejorando, quitando las que no parecían, mejorando las otras, desechando algunas, incluyendo otras, hasta que llegamos al final a 77. Entonces, por eso este proceso iterativo que ustedes ven allí es lo que indica cómo se hizo esa fase 1 de producción de la evidencia. Los sectores de investigación, cuando yo hablo de sectores, ¿qué sectores fueron y quién hizo la tarea? Fíjense ustedes que aquí analizamos el sector forestal, agricultura, procesos industriales, energía, transporte y residuos. Y cada uno de esos sectores fue estudiado o estuvo a cargo de equipos de expertos que venían de diferentes instituciones del país. Esto es muy importante porque en muchos países se ha hecho este esfuerzo que nosotros hicimos en el Perú con expertos extranjeros o con firmas grandes de consultoras. Sin embargo, en el Perú se decidió que se iba a hacer un proceso de formación de capacidades y que íbamos a hacerlo con los recursos humanos del país. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en agricultura, la Universidad Agraria La Molina. En forestal trabajamos con un equipo de expertos de una ONG que se llama MDA, en procesos industriales con una ONG y la Universidad Nacional Federico Villarreal. En energía, eso es una ONG think tank que se llama Cenergía, que ha sido muy exitosa con su trabajo en energía. En transporte trabajamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y así, y en residuos también con la Universidad Agraria y con esa otra institución. Y finalmente hubo un equipo integrador macroeconómico para poder hacer los escenarios que se plantearon en esta etapa, y ese equipo estuvo conformado por una empresa consultora de mucho renombre en el país que se llama Apoyo. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, luego hicimos la tarea. ¿Y qué es la tarea? Bueno, la tarea era tener esta cantidad de reuniones entre abril del 2012 y julio del 2014 de una manera organizada, como ustedes vieron en el cuadro anterior, perdón que se pasó. Entonces, de esa salieron 8 productos de investigación por cada uno de los sectores. Tuvimos 44 reuniones de esto que llamamos grupos técnicos o el mismo equipo nacional de prospectiva. Y también tuvimos unas reuniones que llamamos de alto nivel, donde invitamos a los ministros y viceministros. Y en total fue un 350 expertos consultados en lo que se refirió a la fase 1. Aquí muestro algunas de las fotos de estas reuniones. Hay, como ustedes pueden ver, unas reuniones pequeñas que están la gente en mesa y otros grupos grandes que son este equipo nacional de prospectiva.
y todas las reuniones eran facilitadas profesionalmente, ¿no? Facilitadores profesionales fueron muy importantes. Entonces aquí tenemos un dibujo de cuáles son esos resultados, esa primera fase. Miren, lo más importante yo diría que hubo muchos productos, pero estos son los más importantes. Aquí se ven bien chiquitos, si ustedes van a la página web www.plancc.org.pe, ahí ustedes van a ver detalles de estos productos. A la izquierda tenemos los escenarios de mitigación que se hicieron al 2050 para el Perú. Y esos escenarios son dos escenarios, como vimos al principio. Uno, el moradito, business as usual. ¿Qué pasa si no se hace nada? Si seguimos haciendo todo igual. El anaranjado es el requerido por la ciencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Perú? Haciendo lo máximo que requiere la ciencia y basado en lo que dice el IPCC. Y los tres del medio, el azul, tienen nombre. Uno se llama rápido, otro se llama ahorro, otro se llama sostenible. Y esos escenarios no son más que un conjunto de medidas o opciones de mitigación que se agrupan y se proyectan prospectivamente en estos escenarios para saber cómo podríamos entonces bajar de ese business as usual. En este proyecto, los que participaron escogieron el escenario sostenible como el que más le convendría al Perú. A la derecha tenemos lo que es el catálogo, donde dice exactamente cuáles son esas 77 opciones de mitigación que todo este conjunto de personas estudió y decidió. Y abajo tenemos una muestra de lo que es una curva de costo marginal de mitigación. Esto se hace en muchos países, se ha hecho esta curva porque es una manera muy fácil. No se ve el detalle, lo que quiero mostrarles ahí es que cada una de esas lineecitas corresponde a una de esas 77 opciones de mitigación. Y lo que esta curva nos dice es, por un lado, digamos, en forma vertical, lo que plantea es el costo de la medida. Y en eje vertical, el ancho de cada una de esas barritas nos dice cuánto disminuye en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente nos interesaban estas dos medidas. ¿Cuánto disminuye en gases de efecto invernadero haciendo esta medida y cuánto cuesta? Todo lo que está hacia la derecha quiere decir que sería costoso, digamos, caro. Son las medidas que van por encima de esta coordenada, de esa línea que tenemos allí. Lo que está por debajo y a la izquierda significan aquellas medidas que tienen un costo negativo o que consistirían en un ahorro para el país. Esto es muy importante porque efectivamente el tema de costo era lo más importante para calcular en términos del, por ejemplo, del Ministerio de Economía y para poder tener un cálculo de las inversiones requeridas a futuro. Para que ustedes tengan una idea de qué cosas estaba, qué significan, cuáles son esas opciones de mitigación, voy a leerles algunas. En el sector energía se modeló o se calculó combinación de energías renovables o reducción de pérdidas en el sistema eléctrico interconectado nacional o la sustitución de calentadores de agua eléctricos por solares. O sea, todo esto se hacía como una especie los expertos conversaban y nos daban la data existente en el país, mucha proveniente de fuentes oficiales y mucha proveniente también de sectores privados. En el caso de cemento, que es el procesos industriales, casi todas las medidas que se estudiaron es sustitución de un componente que se llama clinker en el cemento por puzzolana o por escoria o por filler. Eso es algo que la industria cementera está haciendo actualmente para disminuir los gases de efecto invernadero. En el tema forestal, casi todo lo que se estudió es cómo hacer manejo forestal sostenible con diferentes modalidades, concesiones o bosques de producción permanente, o en manejo sostenible en bosque para castañas, o reforestación, o la consolidación de las áreas naturales protegidas. Como ustedes ven, cuando uno habla y nombra la medida, no parece que son unas cosas totalmente exóticas, son proyectos, son actividades, son acciones que tanto la empresa privada como los gobiernos, y mucho del gobierno de otros países como el de Venezuela, llevan a cabo, pero si uno le pone un costo y le calcula cuánto de eso disminuye en gases de efecto invernadero, se convierte en lo que se llama una opción de mitigación.
Lo mismo en transporte, estamos hablando, por ejemplo, del red de metro para la ciudad de Lima, donde todavía el metro está incipiente. Si bien eso es un proyecto muy costoso, hasta ahora nadie lo había visto como un proyecto que uno de los beneficios es disminuir los gases de efecto invernadero. Igualmente para el tema de agricultura, cosas como uso de forraje mejorado para el ganado o capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento de arroz. Y en el tema de residuos se analizó la construcción de rellenos sanitarios, con algunos de ellos con captura y quema de metano, o implementación de sistemas, perdón, aquí hay un error, sistemas agroforestales, bueno, está aquí o puede ser en forestal, y por ejemplo también aguas residuales, que son aquí las plantas de tratamiento de lodo, ¿no? Las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, esto es para que tengan una idea de qué estamos hablando, y esta lámina nos muestra el catálogo que yo les hablo. Cada una de esas medidas que fueron analizadas tiene una especie de resumen, donde se dice de qué se trata esa medida, cuáles serían los beneficios de implementarla, no solamente que rebaje gases de efecto invernadero, porque como ustedes se imaginarán, por ejemplo, combinación de energía renovable da mayor seguridad energética, diversifica la materia energética, o por lo menos construir el metro en la ciudad de Lima tendría unos beneficios en ahorro de tiempo de las personas o en mejora de la salud interesante. Entonces, eso es lo que analizamos en la parte de cobeneficio. Cuando habla de condiciones habilitantes, se refiere a cuáles son las normas, las instituciones, lo que habría que hacer realmente para que eso se implemente. Y abajo tenemos lo que decía antes, cuál es el costo de esa medida, cuál es el potencial de mitigación y cuál sería el costo de implementación. Entonces, toda esa es la evidencia que se construyó en esa primera fase. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, acuérdense que cuando empezamos el proyecto fue la pregunta fundamental que nos hicimos. ¿Le conviene o no al Perú seguir la tendencia mundial de migrar hacia una economía baja en carbono? Y lo que hicimos entonces al finalizar esta primera fase de evidencia es responder sí, le conviene. Y estas serían las 7 razones que también están documentadas en otra publicación pequeña que está en la página web, que se llama Análisis de Resultados. Y tenemos aquí, bueno, uno, se generarían nuevos proyectos de inversión, porque hablamos del metro, hablamos de industria cementera, hablamos de la energía, entonces esos son nuevos proyectos de inversión. Segundo, el PBI, a diferencia de muchas personas o economistas que piensan que el PBI se vería muy afectado con todas estas medidas, en los estudios económicos que se hicieron con un modelo macroeconómico que se hizo especialmente para este proyecto, se puede ver, se señala que a partir de los primeros años hay un pequeño, se afecta un poco el PBI, pero a partir del año 2022, que es lo que llamamos largo plazo, ya esa afectación ya no existiría, por lo tanto no habría que ser tan temeroso de este tema. El punto 3 es que se genera ahorros y mejora en la competitividad. Obviamente el punto 4, que es el que nos une en este proyecto, es que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se garantiza mayor seguridad energética, se brinda mayor valor a los bosques y, muy importante, se mejora la calidad de vida con una serie de estas opciones o proyectos que se plantearon en la primera fase de Plan CC. Obviamente que no todo es color de rosa y hemos tenido muchas limitaciones y problemas. Hay mucha dificultad para obtener datos o inexistencia de los mismos. Hay dificultad de documentar y difundir la data, limitaciones de tiempo y de recursos, muy compleja la tarea, no tenemos la capacidad suficiente y tuvimos que hacer muchas consultas externas también, alto nivel de incertidumbre para realizar proyecciones a futuro, no estamos acostumbrados en Perú ni en los países de Latinoamérica a proyectarnos al futuro, y hay muchas contradicciones entre la data, la evidencia y sobre todo la agenda política de los países muchas veces. Y hay mucho vacío por completar. Entonces, ¿qué hicimos después? Bueno, terminamos y reportamos resultados, sacamos las publicaciones, pero nos encontramos también, como les dije antes, cuando ya en el 2013, que se hizo la COP20 en Lima en diciembre del 2014. Eso fue una oportunidad muy importante para este proyecto porque justo con todos estos datos, el ministro mismo durante estas reuniones nos solicitó que desde el proyecto y con toda esta evidencia creada fuera el insumo para lo que se llama hoy en día la contribución nacional o las INDC, Intended Nationally Determined Contributions, que todos los países han presentado ante el Acuerdo de París en el 2015.
para tener una idea de cómo reportamos todo este periodo, hubo 21 reuniones del comité directivo. En el 2014 hubo una reunión con el ministro del Ambiente en donde solicita que la forma como se ha trabajado en este proyecto es la que nos sirve para la COP y para llegar a París. Y también el ministro de Economía y Finanzas señaló que el trabajo era muy útil y que era preciso internalizarlo dentro del gobierno más allá de este tema de las COP. O sea, que debe ser un interés nacional y sobre todo del sector privado invertir en estos temas. Entonces pasó el 2014, la COP20, y estamos en el 2015. Y en el 2015 el proyecto se dedicó a apoyar justamente la elaboración de esto que les dije antes, que es la contribución nacional que el Perú ha presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y básicamente esto es un resumen que dice que lo que el Perú presentó es que al 2030 va a reducir 30% sus emisiones en comparación con ese escenario BAU, y eso equivale a 89.4 millones de toneladas de CO2. ¿Se acuerdan las gráficas que les he enseñado con esos escenarios, donde ponía BAU y después el escenario abajo? Es como si uno pusiera una rayita bajo ese BAU al 2030 y dice, de esa raya BAU o Business as Usual, lo que el Perú se compromete es un 30% de reducción. Y esos números salieron básicamente del trabajo que se hizo con Plan CC, con todas esas opciones, y aquí vemos graficado los mismos sectores estudiados, y lo que nos dice es que 2/3 partes de lo que el Perú se ha comprometido, 69% de esa reducción va a provenir de lo que se haga o los esfuerzos que se hagan en el sector forestal, que ahí se dice USCUS, que es uso del suelo y cambio de uso del suelo y silvicultura. USCUS se le dice al sector forestal en esta jerga de cambio climático. Y luego después de eso, le sigue el sector de energía con la mayor participación. Entonces, lo que dice claramente es que Perú se está enfrentando o está comprometiéndose a hacer un gran esfuerzo en, por una parte, parar la deforestación y segundo, hacer proyectos de reforestación o de uso sostenible y manejo sostenible de los bosques para poder cumplir con lo que se ha comprometido. Ese compromiso, 20% se pondría con, digamos, recursos financieros del propio gobierno y 10% de ese compromiso estaría condicionado a financiamiento internacional. Aquí vemos realmente el Perú jugó un papel bastante importante habiendo organizado la COP20. Aquí tenemos unas fotos que nos dan así como un pantallazo de lo que fue el 2015, en este sentido un año muy importante. La primera muestra los esfuerzos que se hicieron entre Estados Unidos y China, Obama y Xi Jinping de China, en donde fue, digamos, el momento político para decir que ya hay un compromiso de los grandes emisores. Luego tenemos el presidente Ollanta Humala del Perú cuando presentó esta contribución con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ministro saliente, y Cristiana Figueres, que ha sido también saliente ahora, pero la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas, que también es latinoamericana. O sea que el papel que ha jugado Latinoamérica para que llegáramos al Acuerdo de París ha sido muy importante. A la derecha tenemos que para abril del 2016, 188 países ya habían presentado sus contribuciones. Creo que han subido después de este momento, hay más países que han presentado, pero quiere decir que fue bastante exitoso esta manera de proceder. Ahí tienen ustedes a la izquierda, al final de la COP, cuando se aprueba el Acuerdo de París, el Papa Francisco, que también sacó el año pasado la inspiradora encíclica Laudato Si, y una muestra aquí de la COP. Y me falta también en esta lámina hacer referencia a los objetivos del desarrollo del milenio, a los objetivos del desarrollo sostenible, perdón, que fueron aprobados también el año pasado, en 2015, y son muy importantes para el tema que nos ocupa de el cambio climático como un desafío del desarrollo sostenible. Y ahora estamos en la fase 2 del proyecto, en donde estamos, como decíamos antes, contribuyendo al diseño y elaboración de las políticas públicas y metodologías para que todo esto que hemos planteado en teoría, con la evidencia, pueda irse complementando con qué políticas se van a hacer. Bueno, la primera política efectivamente es las contribuciones, que ya si se convierte en un compromiso del país, se convierte ya en una política pública, pero nos estamos refiriendo a políticas
políticas públicas de cada uno de los sectores. Y en esta fase, muy interesante, se han unido al comité directivo los ministerios que no estaban en la primera, que son los más involucrados sectorialmente, como son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura, Produce, que sería toda la parte de industria, y nuevamente el CEPLAN. Entonces, estos 4 ministerios se unen en esta fase para lograr análisis. Lo que nos pidieron al terminar la primera fase es que se necesitaba mucho más estudio sobre condiciones habilitantes, sobre cobeneficios, sobre los actores, sobre las sinergias entre todas estas opciones de mitigación y las estrategias de desarrollo del país, y hacer una sinergia y articulación con los compromisos del país, por ejemplo, con los objetivos del desarrollo sostenible, y hacer mucha más incidencia en el tema comunicativo para que sea un tema que la ciudadanía entienda. Si ustedes se fijan, las cosas que les mostraba antes, esta pantallita aquí no es más que el detalle de lo que el Perú presentó en sus contribuciones nacionales. Nosotros, fíjense qué casualidad, el proyecto tenía Plan CC en su fase 1, 77 opciones de mitigación, y lo que el Perú presentó ante la Convención de Naciones Unidas, Convención Marco de Cambio Climático, son 76 opciones de mitigación, y son muy parecidas. O sea, se hizo un trabajo, fue el insumo que efectivamente luego vieron todos los ministerios y llegaron a esta conclusión, y es solamente para mostrar que de esas 76 en esta fase se han tomado 20 medidas. O sea, hemos reducido ese espectro de medidas para poder hacer un análisis con más profundidad. Entonces, a esas 20 medidas que están ahí señaladas, ¿no?, a la izquierda, se le están aplicando 3 tipos de análisis: condiciones habilitantes, cobeneficios e instrumentos de política. O sea, se está ahondando en, por ejemplo, en por qué y cómo y cuándo podrían implementarse y podrían hacerse realidad la implementación de estas medidas, ya que el Perú se está tomando este compromiso con mucha seriedad, y dado que se está empezando una nueva administración a partir de final de julio, tenemos un nuevo presidente, tendremos nuevos ministros, esta idea es tener bastante adelantado entonces este tema. En conclusión, Plan CC entonces no solamente un proyecto, sino yo diría que es un proceso que tiene estas 3 características, que es creíble, legítimo y relevante para el país, porque combina investigación científica y modelamiento, diálogo participativo entre expertos y grupos de interés, privado, público, academia y sociedad civil, bajo un mandato político. Por otra parte, es un proceso que no solamente es participativo, sino es estructurado y puede ser replicado para incorporar el cambio climático en la política de desarrollo del país, sostenible del país, y ya efectivamente se han dado los primeros pasos para implementar estas contribuciones, y ya estamos a la espera de las decisiones del nuevo gobierno. Y nuevamente repetir que todo esto es relevante porque la reducción de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible y la acción climática son temas que ya todos conocemos, se apoyan entre sí. No puede decirse que el cambio climático y todos los problemas ambientales están separados de temas como reducir la pobreza y promover el desarrollo. Ya todos sabemos, está más que probado, que es una relación de apoyo mutuo, y que a mejor crecimiento va a haber mejor clima, y eso está explicado con detalle en este síntesis y reporte, que si no lo han visto se los recomiendo, que es el New Climate Economy Report, que salió justamente el año pasado, que muy importante, y uno de los líderes fue el expresidente de México, Felipe Calderón, y es una explicación detallada de por qué un mejor crecimiento implica un mejor clima. Y aquí solamente quiero en un pantallazo reconocer que este proyecto es el resultado de un conjunto de actores, no solamente del Perú, sino internacionales, como lo dije al principio, y que hoy en día, después de estos años de trabajo, seguimos trabajando en una segunda fase, y hemos logrado tener como una comunidad, yo lo llamo una familia, una comunidad, donde los investigadores, hasta ahora han sido todas esas instituciones que mostramos ahí, donde ha habido los donantes, los que han puesto la plata han sido una fundación inglesa, que es el Children Investment Fund Foundation, la cooperación suiza, y esta plataforma Alianza Clima y Desarrollo CDKN, que funciona con
recursos del gobierno británico. Esos son los colaboradores principales, los donantes principales, y la colaboración de este programa MAPS, como dije al principio, ha sido fundamental porque a través de ese programa MAPS, estos países, Perú, Colombia, Chile y Brasil, también Sudáfrica, trabajamos conjuntamente y fue muy importante el apoyo regional que nos dimos unos a otros para hacer este ejercicio. Muchas veces teníamos reuniones entre todos los expertos de los diferentes países y fue realmente súper útil para lograr los resultados. Bueno, hasta ahí me llega mi presentación, espero no haberme pasado el tiempo, muchísimas gracias por su atención, ahí está mi correo electrónico y como les digo, la página web del proyecto www.planccperu.org, donde ustedes pueden encontrar hasta videos, si quieren encontrar allí, hay videos que hemos preparado tanto para la COP de Perú como para la COP en París, y hay videos de las diferentes reuniones que hemos tenido que dan cuenta de qué tipo de personas, expertos y qué tipo de conversaciones y discusiones se dieron en este proceso y todavía se siguen dando, porque hace justamente un mes tuvimos nuestra última reunión grande en donde tuvimos la presencia del ministro y del viceministro, casi se despidieron allí un poco y le dijeron a todas las personas presentes que les pedían que ellos fueran como la masa crítica que llevara toda esta temática para cuando el próximo gobierno asumiera, siguiéramos adelante con este esfuerzo. Yo les agradezco muchísimo la atención y estoy dispuesta para unos minutos de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. De verdad que estamos muy complacidos de haber escuchado esta magnífica conferencia también de Patricia Rizelena, como ustedes vieron. Ella es venezolana y ella estuvo encargada de trabajar con este proyecto de Perú, una experta que pues maneja toda la temática de cambio climático y cómo trabajar en ese ámbito pues, de una manera muy significativa. Entonces, pues queremos felicitarte desde acá y se escuchó muy bien la presentación. Todo, creo que ustedes pudieron captar de bien todo lo que ella nos manifestó. Quiero aprovechar también a destacar la importancia de esa plataforma. Por ejemplo, la parte del proyecto MAPS, ustedes pueden revisar en la página del evento, hay un enlace donde ustedes pueden tener acceso a toda la experiencia que tuvieron en los diferentes países, tanto en Sudáfrica, es un proyecto que lideró una universidad en Sudáfrica, en Chile, en Perú, en Brasil, y entonces ustedes pueden revisar todo lo que ustedes están diciendo. Y hay otros enlaces también muy interesantes, y pueden obtener también consultar, hablar, estar pendiente. En la plataforma, hay otra plataforma importante que también el enlace está en la página, que es la de Tesla. Aquí también están siempre, cuando uno se suscribe, siempre están a uno enviando enlaces para nuevos webinars que hay en la próxima. Entonces, cuando uno va aprendiendo, ya sea cuando uno se va a una persona, creo que hay unas preguntas, dejo aquí, creo que con Miguel. Hola, Lore. Yo soy Miguel. Más o menos estuvimos en curso con los muchachos de embajadores Mahoma. No entiendo. Hola, Lore. Miguel Sánchez de embajadores Mahoma. Nosotros estuvimos con el embajador allá en Perú. No se entiende. Hola, Lore. ¿Me escuchas? Escucho, pero tienes que hablar más despacio porque no entiendo lo que me dices.
Hola Lupe, es Miguel de Más Verde Más Humano. Hace poco Así, estuvimos en Perú así sí con escucho. embajadores. ¿Aló? Aló, ahora sí me escuchas. Ahora ¿Bien? escucho perfecto. Sí. Ok, es Miguel de Más Verde Más Humano. Hace poco estuvimos allá con Embajadores Más Uno. Ya, tú fuiste el chico que me tomé la foto con la bandera y todo. Sí, sí, exacto. Tú eres el culpable, tú eres el culpable de que yo esté aquí en esta conferencia, entonces. Hay parte de eso. Mira, tenemos una pregunta con respecto a la participación juvenil. ¿Cómo han involucrado en estos procesos que llevan a cabo en Perú los jóvenes y cuál es la importancia de que los jóvenes estén allí en esa participación? Ya, muy bien. Bueno, Miguel, sabes que primero quiero felicitar a Miguel, a todos los presentes. Quiero decirle que el ánimo, la energía, la vitalidad, el compromiso de Miguel, yo se lo vi en los ojos allá en una conferencia en Lima. Yo en este momento no estoy en Lima y me impresionó, me impresionó. Así que me acuerdo clarito de ti y de que la foto que nos tomamos, porque efectivamente mi corazón, aunque yo vivo en Perú hace muchos años, mi corazón está en Venezuela. Entonces, te felicito, Miguel, porque creo que este tipo de evento, pero sobre todo la actitud que tú mantienes, es muy constructiva. Mira, los jóvenes yo creo que son fundamentales porque son en las manos de los jóvenes, como tú y como los que están escuchando allí, que este mundo que va a ser bastante diferente, ya lo es, pero va a ser aún más diferente y hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la forma en la cual vivimos en la ciudad. Hay que cambiar la forma como nos relacionamos con los bosques, hay que cambiar de entrada la forma como manejamos la energía. Todos estos cambios que parecían imposibles hace más de 20 años, ya se están dando. Entonces, eso quiere decir que la participación de los jóvenes es fundamental. En este proceso que hemos hecho en Perú, yo hemos tratado básicamente de que nos acompañen jóvenes. Tú conociste a algunos jóvenes allá en Libélula que nos han estado acompañando, que se llaman Generación Más Uno, Embajadores Más Uno, todo es más uno porque tenemos que tratar de ser más uno todo el tiempo. Entonces, nosotros hicimos un gran esfuerzo para que los jóvenes se involucraran, pero yo diría que no fue suficiente. Yo diría que no fue suficiente. Y de hecho, me gustaría que en esta nueva fase que empezaría de implementación, haya todavía más jóvenes que se asocian. Sin embargo, hicimos unas reuniones hace poco y yo tengo que reportar que hubo jóvenes, y no solamente jóvenes, sino que jóvenes de diferentes regiones del Perú, algunos de ellos de algunas comunidades indígenas, que no sé si Shipibo de la Amazonía, y otros chicos jóvenes de Ayacucho o de muchas comunidades del Perú, que actualmente, además tengo el gusto de comunicarles, estudian una carrera interesante de la cual yo fui parte para que se creara, que es la carrera de Economía y Gestión Ambiental. Es decir, economía, que los economistas ya salgan desde su pregrado con el chip de que el tema ambiental y los retos del medio ambiente no es algo aparte y extra, sino que vienen incorporados en la concepción del desarrollo. Entonces, me he ido un poquito del tema, los jóvenes han participado, pero no, y tú conoces a alguno de ellos, pero yo creo que tendría que ser aún mayor la participación de los jóvenes. Sí, vamos. Preguntas, sí, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para Luis Elena? Pasen a este momento para producir la discusión. Sí. Bueno, yo quiero hacer una. Sí, sí, hay preguntas. Pero Sí. Voy formulando la mía, Luis Elena. ¿Cómo empezar nosotros en Venezuela con estas dificultades pues, que se nos están presentando muchas veces como con dificultades para poder articular institucionalmente y hacer el trabajo pendiente en materia de cambio climático? ¿Cómo nos sugieres que nosotros comencemos? ¿Por dónde? Mira, realmente todo el trabajo que se ha hecho y el que debe hacerse, no puede hacerse si no hay diálogo, conversación, intercambio entre
no solamente generaciones, como dijo Miguel, pero sobre todo entre los distintos sectores. Nosotros en este proyecto descubrimos que aún en el sector público, las personas que trabajan en energía no se hablan con los que trabajan en agricultura, ni con los que trabajan en producción, ni los que trabajan en economía. Son como estancos apartes. La persona que hizo el modelo económico dijo que él nunca que era académico, pues los economistas, dijo que ellos nunca se sentaban con personas de la universidad agraria, o sea que no, en su trabajo diario no. Entonces los lenguajes que se hablan son diferentes y es difícil de que la gente se entienda y lleguen a acuerdos. Por eso yo recomiendo, uno, tiene que haber no solamente convocar a los sectores juntos, sino también tener facilitadores profesionales, que las reuniones que nosotros hacemos, más se tarda la planificación que la reunión. O sea, pasamos 3, 4 o 5 días planificando una reunión para que pueda tener éxito. Todos los detalles hay que cuidarlos, pero sobre todo tiene que haber una facilitación específica, y en este caso el ejemplo que dio Sudáfrica fue básico, porque en Sudáfrica tienen luego de todo el tema del apartheid, tienen facilitadores muy bien formados. Y estas personas que habían trabajado en el apartheid, Stefan Raubenheimer, que es el sudafricano que empezó con este proyecto, había sido un abogado que trabajó como facilitador y se formó para resolver los problemas en Sudáfrica de los negros y los blancos que no se hablaban unos con otros. Y Sudáfrica salió del apartheid ayudado en muchos casos, las personas de todo tipo, por facilitación profesional. Entonces yo creo que tiene que haber dos cosas. Uno, hacer una convocatoria articulada, o sea, no trabajar con sectores estancos. Y lo segundo es tener facilitación profesional y un proceso estructurado, donde las reglas estén claras, donde todo el mundo sepa qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Justo es lo que estamos proponiendo, de que de esta reunión salga una firma de un compromiso de un equipo que se siga reuniendo en este tema y se siga formando y generando algunas acciones al respecto. Lupe, hay una pregunta con respecto a cómo hicieron los movimientos civiles y académicos para lograr la influencia en los actores políticos y tomadores de decisiones. Ya, muy interesante. Fíjense que una de las cosas más interesantes es que para que este proyecto se empezara a hacer, pasó un año de preparación. El proyecto es un proyecto del gobierno, aunque no es tanto del gobierno, ¿sí? Porque alguien dice, bueno, pero qué raro, ¿cómo se va a hacer un proyecto del gobierno y la persona que lo coordina o la coordinación de todo el proyecto es un equipo que está dentro de una empresa consultora privada? Entonces es un arreglo bien raro, pero efectivamente la plata de los donantes está aprobada con el gobierno, y eso de que tuviéramos un mandato es que el proyecto básicamente para la opinión pública o para la ONG y todo es un proyecto del gobierno. Sin embargo, nosotros tuvimos bastante apertura, tuvimos bastante grado de libertad para invitar a los diferentes sectores. Y yo quiero decirle que, por ejemplo, usted se puede imaginar que cuando terminó esta fase, lo que estaban más en desacuerdo, lo que no le gustaba del proyecto era, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. No estaban de acuerdo, no les gustó. Y esa sociedad, que son actores civiles, porque son privados, representantes de la compañía, le mandó carta desde el presidente de la República para abajo diciendo que este trabajo no servía y que no. Bueno, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que estar muy claro en que la data que tiene es buena, la evidencia es buena y que el proceso es participativo. Nosotros le demostramos que todos ellos habían estado invitados a participar y algunos de ellos habían participado. Entonces, los intereses son muy fuertes, pero efectivamente uno tiene que hacer el esfuerzo desde el principio de tener grupos donde la sociedad civil, los académicos y todos están invitados. Y efectivamente en Venezuela, pues, la situación es un poco difícil, eso tenemos que entenderlo, porque hay un
una situación de difícil diálogo en este momento entre las autoridades, o muchas de ellas oficiales, y otros sectores de la sociedad. Pero eso no quiere decir que no se puedan empezar a hacer los esfuerzos. Se pueden empezar a hacer esfuerzos como el que ustedes están haciendo, y se pueden convocar a grupos de trabajo y expertos que hagan una tarea primero desde un punto de vista técnico, y luego puede elevarse más a la parte más política. Sería más fácil y más rápido si el arranque es conjunto, pero si no lo es, no necesariamente se tiene que quedar uno paralizado, ¿no? Sí, pues estamos entendiendo que tenemos que tomar la iniciativa, armar un grupo de que se vaya haciendo cada vez más experto en esto y mover entonces la resistencia que hay en el tema. Así es. Yo creo que muy importante es lo que tú has dicho, Aide. Los expertos, yo sí recomiendo que los expertos que hagan los cálculos de todo lo que se va a hacer en el país deben ser nacionales. Deben ser venezolanos, bueno, no sé si venezolanos, pero menos vivir en Venezuela. O sea, que la capacidad técnica de calcular esté en el país. ¿Por qué? Porque estos compromisos va a tener que irse le dando seguimiento al 2015, al 2020, al 2030. Entonces, no va a estar pagando consultoría externa que cuesta carísimo y que las capacidades no quedan en el país. Yo estuve en una conferencia en Latinoamérica, sé de por lo menos 2 países que presentaron su contribución, y yo le pregunté cómo lo pudieron hacer tan rápido. Ellos me dijeron, bueno, es que se lo contratamos a una empresa que nos cobró carísimo, y aquí tenemos el trabajo final, pero no tengo la metodología. Yo no tengo nada como sacaron la cuenta. Es como cuando uno hace un examen y te dan el resultado, pero no sabes cuál es el procedimiento que seguiste para hacer la cuenta. Ese procedimiento se lo queda a la firma consultora. Eso es un riesgo, efectivamente, y yo por eso recomiendo que los expertos sean en la mayor medida de lo posible, expertos nacionales que se vayan formando y que estén en el país. Entonces, tenemos que fortalecer nuestras propias capacidades para poder trabajar y generar esta información básica que nos va a servir posteriormente a hacer la planificación para enfrentar el cambio climático. Correcto. Nosotros entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, Lupe, y pues vas a estar sabiendo de nosotros porque nos vamos a mantener en contacto. Ok. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Saludos, Miguel, te felicito, los felicito a todos y ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Chao.